Shalom, amados del Eterno, nuevamente. Una disculpa, hermanos, pero es que tenemos a veces problemas con la señal, ¿verdad, hermanos? Pasa en todos lados. Pasa en todos lados, en nombre de Yeshua HaMashiach. Vamos a continuar, hermanos. Vamos a continuar. Bueno, entonces estábamos comentando, ¿verdad? Vamos a dar inicio al número 3, hermanos. Sí, acuérdense que estamos viendo, sí, la tercera parte del impresionante poder de la palabra. Estamos en la sección 1, que son las causas de la Shuhara. Sí, hermanos, vimos la parte A, es una actitud negativa, sí, en el número 1. Luego vimos la parte B, que es la arrogancia. Dentro de la arrogancia, hermanos, está la prohibición de olvidarse del Elohim. En el número 2, sí, hermanos, continúa hablándonos de la arrogancia bajo otra visión misma, igual de juego rabínico, sí, también incluye a este varón, este rabino Rashi, en el número 3, ¿verdad, hermanos? Todavía de la parte B, de la arrogancia, dice así el llamado Rab Israel Meir Kahan, ¿sí? De Sefer Yafet Haim. Introducción, dice mitzvah negativa número 5. Quien habla negativamente de los demás, implícitamente está diciendo que él es superior a ellos y por lo tanto transgrede la prohibición de ser arrogante. ¿Sí? Fíjense, hermanos, qué importante, ¿eh? Qué importante es entender esto. Nuevamente hay que leerlo, hermanos. Dice, quien habla negativamente de los demás, implícitamente está diciendo que él es superior a ellos y por lo tanto transgrede la prohibición de ser arrogante. Entonces, si nosotros hablamos en forma negativa, ¿verdad, hermanos? De cualquier individuo, ¿sí? Sea hombre, sea mujer, ¿sí, hermanos? Si hablamos negativamente, hermanos, ¿sí? Se nos dice, ¿verdad, hermanos? Que se nos hace mención, ¿verdad, hermanos? Que uno está, ¿verdad? Diciendo que se es superior a ellos. ¿Sí, hermanos? Que se es superior a ellos. Hay algo bien importante, hermanos. Sí, hay algo bien importante, hermanos, que hemos de entender, ¿verdad? Que hemos de entender. ¿Sí, hermanos? ¿Qué dijo nuestro amado Yeshua HaMashiach, hermanos? Fíjense, hermanos, vean, porque recuerden, hermanos, ¿sí? Dice nuestro amado Yeshua, el que quiera seguir en pos de mí, dice que niéguese a sí mismo, ¿verdad? Niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir niéguese a sí mismo, hermanos? Sí, que toda mi filosofía, mi conocimiento humano, sí, delante de nuestro amado Yeshua, hermanos, es muy poco útil, sí, por decir, hermanos, no sirve, sí, hermanos. Entonces, con relación a este pasaje, hermanos, ¿verdad? Dice que el que habla negativamente de los demás, implícitamente está diciendo que él es superior a ellos y por lo tanto transgrede, hermanos, la prohibición de ser arrogante. Y si vemos Matitiyahu 23:11, hermanos, les invito a que veamos Mateo 23:11.
¿Sí, hermanos? Vean lo que dice, hermanos. Dice nuestro amado Yeshua Hamashiach, hermanos. ¿Sí, hermanos? Dice claramente. Dice, desde el verso 8, hermanos, dice, pero ustedes no anhelen que los llamen rabino, porque uno es su rabí, el Mashiach, y todos ustedes son hermanos israelitas. ¿Sí? Y luego dice, y no llamen a ningún hombre sobre la tierra Abba, porque uno es su Abba, ¿sí? El que está en los Shamaim, ¿verdad? Hay que entender, hermanos, que también, hermanos, se le llama padre dentro del pensamiento hebreo, ¿sí? Aquel es su maestro, ¿sí? Aquel que es su maestro, ¿sí, hermanos? También el discípulo, hermanos, le dice que se considera que es su padre, ¿verdad? ¿Sí? Por eso, Jacobo, ¿verdad, hermanos? Decía, hijitos míos. Sí, también habla, sí recordamos ese pasaje como dice, hijitos míos, ¿verdad? Porque dentro, hermanos, del pensamiento hebreo, ¿sí? Jacobo, ¿verdad, hermanos? El mal llamado Santiago, pues es de los sabios, ¿verdad? De los sabios de los discípulos de nuestro amado Yeshua, ¿verdad? Entonces luego dice, hermanos, el 10, ni sean llamados maestros porque uno es su Marya, su maestro y es el Mashiach. ¿Sí? Dice el 11, pero el que es mayor de ustedes, ¿sí? Dice, pero el que es el mayor de ustedes, ¿sí? ¿Qué dice, hermanos? Debe de servir a los demás. Sí, hermanos, pero el que es el mayor debe de servir. Entonces, hermanos, fíjense qué importante es entender, hermanos, porque la instrucción de nuestro amado Yeshua HaMashiach, hermanos, es de que, ¿sí? De que no nos sintamos, hermanos, ¿sí? No nos sintamos que debemos ser servidos, ¿verdad? Porque de los que van más adelantados, hermanos, ¿sí? Por eso dice, el que es más grande debe de servir a los demás. El ejemplo nos lo dio nuestro amado Yeshua, ¿verdad? Que él vino a, hermanos, ¿sí? Él siendo rey, ¿sí? Se despojó, hermanos, ¿sí? De su realeza, ¿verdad, hermanos? Se hizo semejante a los hombres y vino a servir, ¿sí? Entonces, hermanos, el que tiene la shohará, o el que hace la shohará, hermanos, ¿sí? Está completamente, hermanos, invalidando esta instrucción, ¿sí, hermanos? De nuestro rabeno, ¿sí? De nuestro ribí, de nuestro maestro Yeshua HaMashiach, hermanos, ¿sí? Y entonces, hermanos, ahora entendemos por qué no tiene, hermanos, el que hace el Lashon Hará, no tiene, hermanos, participación en el Malkuto, en el reino de los cielos, ¿sí? Porque no sigue las instrucciones de nuestro amado Yeshua, ¿verdad? Y entonces el que habla mal de los demás, hermanos, ¿sí? Está diciendo que es superior a ellos, ¿sí? Está diciendo, ¿verdad, hermanos? Implícitamente, ¿sí, hermanos? Se siente superior, ¿sí? Se siente superior a ellos, ¿sí, hermanos? Entonces eso es algo tremendo, ¿verdad? Eso es algo tremendo, ¿sí? Dice Devarim 8 del 11 al 14, el hecho de hablar, ¿sí? Dice, el hecho de hablar con condescendencia de los demás indica que se considera a sí mismo superior y más sabio que los demás. Si la persona tuviera conciencia de sus propias deficiencias, no hablaría negativamente de los demás. Vean, hermanos, si la persona tuviera conciencia de sus propias deficiencias, no hablaría negativamente de los demás. ¿Sí? Bueno. Entonces, qué interesante, ¿verdad, hermanos? Es aprender a ver, pero con ojos espirituales, no con filosofía humana, ¿verdad, hermanos?
porque cuando el Padre Eterno permite, hermanos, que aprendamos a ver como Él quiere que veamos, ¿sí? Entonces nos damos cuenta realmente, hermanos, que espiritualmente, sí, hermanos, estamos, este, probablemente, hermanos, muy lejos, ¿sí? Muy lejos del Eterno, ¿sí? Muy lejos del Eterno, hermanos, por no entender los misbot, hermanos, por no entenderlos, ¿verdad? Y cesamos de, ¿cómo se llama, hermanos? Y aún sabiendo las cosas, ¿verdad, hermanos? Aún sabiéndolas, ¿sí? Probablemente se continúe, ¿verdad, hermanos? Hablando mal de los demás, se continúe, ¿verdad? Con esa arrogancia, se continúe con esa actitud negativa, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Y entonces se entraría, ¿verdad, hermanos? A lo que dice, a lo que dice las parábolas, ¿verdad? O lo que dicen los proverbios o mis leyes, ¿verdad, hermanos? Donde dice que los tontos destacan las culpas, ¿sí? Pero entre los rectos se puede encontrar benevolencia. ¿Sí, hermanos? Entonces, entonces igual dice ahí en Meir 10:45, hermanos, dice, porque tampoco el Hijo del Hombre ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en pago de la libertad de todos. ¿Sí, hermanos? Y es por eso que en Gilel dice, ¿verdad, hermanos? Nos da una machal, nuestro amado Israel, donde dice, ¿acaso puede un ciego servir de guía a otro ciego? Dice, ¿no caerán los dos en algún hoyo? ¿Sí, hermanos? Entonces hay que entender, ¿verdad, hermanos? Hay que entender, sí, que hay que entender, hermanos, que precisamente que si nosotros hacemos la shohará, si nosotros hablamos mal, ¿verdad, hermanos? Sí, hablamos mal, hablamos negativamente, ¿sí? Negativamente, hermanos, hablamos negativamente de los demás, si nos sentimos superior a ellos, ¿sí? Implícitamente nos sentimos superior a ellos, pero hermanos, como realmente eh, nuestro ojo está nublado, no alcanzamos a ver, hermanos, ¿sí? No alcanzamos a discernir nuestra actitud, ¿sí? Por benevolencia, Bacados, hermanos, a los pies de Yeshua Hamashiach nos permite, hermanos, ir viendo nuestros errores espirituales y lo que nos aparta del Eterno, ¿verdad, hermanos? Entonces, bien, qué importante, hermanos, qué importante es, hermanos, ¿sí? No hablar mal de los demás, ¿sí? Qué importante es, hermanos, ¿sí, hermanos? No hablar negativamente de alguien. No hablar negativamente, hermanos, de nadie hablar negativamente. ¿Sí, hermanos? Bueno, entonces vamos a ver, hermanos. Por último, ¿verdad, hermanos? Cerramos con esta reflexión ahí en el 3 donde dice, los últimos 3 rengloncitos, dice, si la persona tuviera conciencia de sus propias deficiencias, no hablaría negativamente de los demás. ¿Sí? Dice, si la persona tuviera conciencia de sus propias deficiencias, no hablaría negativamente de los demás. Qué cosa tan importante, hermanos. Bueno, parte C. Entonces ya vimos, ¿verdad, hermanos? Las causas de la shohará. Punto número 1, parte A, una actitud negativa. ¿Sí? Parte B, la arrogancia, ¿verdad? La arrogancia. Y entramos a la parte C, hermanos, el odio. El odio, hermanos. Sí. Dice, hermanos, el Talmud de Babilonia en Yoma 9b. Sí. Recordemos, hermanos, no estamos estudiando el Talmud, ¿verdad? Pero vamos a ver todas las referencias del Talmud que se encuentran en la Torah. ¿Qué, hermanos? Que eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Que lo que se nos está, el estudio que estamos analizando, ¿verdad? Es del pueblo judío, pero que esté en la Torah, ¿verdad? Como fuimos instruidos por nuestro amado Yeshua. ¿Sí? Dice, entonces dice, el segundo templo fue destruido debido al odio infundado y gratuito
y a la falta de amor y de unidad en el pueblo judío. Sí, hermanos, vean, el segundo templo fue destruido debido al odio infundado y gratuito y a la falta de amor y de unidad. Sí, hermanos, a la falta de amor, sí, hermanos, y y de unidad. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad, hermanos? Sí, a la falta de amor. Sigue diciendo, hermanos. Dice, pero ¿por qué fue destruido el segundo templo? Por cierto, que los judíos se ocupaban del estudio de la Torá, cumplían misbot y realizaban actos de bondad, pero ¿qué había entre ellos? Odio gratuito. Bueno, entonces, hermanos, a ver, practicaban misbot y realizaban actos de bondad, pero ¿qué había entre ellos, hermanos? Dice odio. Entonces, hermanos, si hacemos misbot y si hacemos, hermanos, sedaka, ¿verdad? O, o somos misericordiosos, o hacemos, ¿cómo se dice, hermanos? Este, actos de bondad, ¿verdad, hermanos? Sí, pero si no lo hacemos con ajabá, entonces, hermanos, eso no cuenta delante del Eterno. Eso se llama entonces religión nada más, hermanos. La esencia, hermanos, de los misbot, hermanos, es el ajabá, el amor. ¿Sí? Es el amor, hermanos. Esa es la esencia, hermanos. Sí, hermanos, esa es la esencia, hermanos. ¿Sí? De de los misbot. Dice en Shemot 34:6, dice, pasó delante de Moshe diciendo en voz alta, Adonai, Adonai, ¿sí? Elohim tierno y compasivo, paciente y grande en amor. Y grande en amor y verdad. ¿Sí, hermanos? Y luego fíjense, hermanos, en Shemot 34:7, ¿verdad? Dice, por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado. ¿Sí? Dice, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos y en los bisnietos y en los tataranietos, ¿verdad? Bueno, eso lo explicamos una vez, ¿verdad? Pero que vean qué interesante, hermanos, dice, pero por 1000 generaciones, ¿sí? Se mantiene fiel en su amor. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, ¿sí? Dice en Primera de Crónicas 16:34, hermanos, dad gracias a Adonai, porque Él es bueno. Dice, porque su amor es eterno. ¿Sí? Ahora, el Jabá, el amor de Adonai, hermanos, no nada que ver con el amor humano, ¿eh? Muy otra cosa, hermanos, nada que ver. ¿Sí? No tiene punto de comparación. No tiene punto de comparación, hermanos. ¿Sí? El Ahabá, ¿verdad? El amor del Eterno. ¿Sí? ¿Sí lo entendemos, hermanos? Hay mismo, hermanos, en Primera de Crónicas 16:41 dice, también dejó con ellos a Emán, a Jedutún y al resto de los que fueron escogidos y designados por nombre para cantar. Dad gracias a Adonai porque su amor es eterno. ¿Sí? Su amor es Olam, su amor es eterno, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, ese es el atributo principal, hermanos, ¿sí? Que los Benei Adonai, que los hijos del Eterno, hermanos, tenemos que tener. Ahabá, ¿sí? Amor, hermanos, ¿sí? Amor, hermanos, y y no odio, hermanos, porque si a Abacadosh, hermanos, le queremos servir odiando a nuestro prójimo, hermanos,
entonces el amor del Padre, hermanos, no está en nosotros. ¿Sí? Entonces el amor de Abino, hermanos, ¿sí? No está en nosotros. ¿Sí, hermanos? Dice, hermanos, dice en primera de Yohanan 4:7, queridos hermanos, amémonos unos a otros, porque el ahabá, el amor, procede de Adonai. Todo aquel que ama es hijo de Adonai y conoce a Adonai. ¿Sí? En el verso 8 el mismo dice, el que no ama no ha conocido a Adonai, porque Adonai, sí, es amor. Amén, hermanos. Ahí mismo en el verso 10 dice, hermanos, el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Adonai, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Ben, a su Hijo, para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Amén, hermanos. A Adonai, primera de Juan 4:12, nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos unos a otros, Elohim vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. Amén, hermanos. Bueno, entonces, hermanos, y podemos ver, hermanos, así infinidad de hermanos, ¿sí? En segunda de Yohanan 1:6 dice, hermanos, el amor consiste en vivir según los mandamientos de Adonai. Ahí está, hermanos. Vean qué importante. El amor consiste en vivir según los mandamientos de Adonai. Y el mandamiento, como ya lo habéis oído desde el principio, es que viváis en amor. Amén, hermanos. Bueno, entonces, hermanos, sí, y está, ¿verdad? Todo un capítulo ahí en Primera de Corintios, hermanos, de lo que nos habla lo que es el Ahabá, ¿verdad, hermanos? Sí. Entonces, hermanos, ¿qué estamos viendo entonces, hermanos? ¿Qué es lo que estamos analizando, verdad? Sí, hermanos. ¿Qué es lo que estamos analizando, hermanos? La parte C, que es, ¿qué, hermanos? El odio, ¿verdad? El odio. ¿Sí? Y esto es bien tremendo, hermanos. ¿Sí? Esto es bien tremendo porque, recordemos, hermanos, desde Bereshit, ¿verdad, hermanos? Que Esav odió a Jacob, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Dice en Vallicra, hermanos, en Levítico 19:17, no abriguéis en tu corazón odio contra tu hermano. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Dice, reprende a tu prójimo cuando debas de reprenderle, no te, no te hagas cómplice de su pecado, ¿verdad? Pero dice, no abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Dice en Bemidbar, en Números, hermanos, 35:20, si alguien empuja a otro por odio, ¿sí? O si lanza algún objeto con malas intenciones, ¿sí, hermanos? Bueno, ¿sí, hermanos? Si alguien empuja a otro, ¿sí, hermanos? Dice por odio. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, qué importante, hermanos, es entender. Qué importante es entender, hermanos, ¿sí? Lo que, lo, lo, lo que implica, hermanos, odiar a otra persona, ¿sí? Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado con ese, ¿sí? Con ese sentimiento, hermanos. Con ese sentimiento, hermanos, que nos apartan completamente del camino del Eterno, hermanos.
¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hay, hermanos, con esta situación, hermanos, del odio? ¿Sí? ¿Qué hay con esta situación del odio, hermanos? ¿Sí? Dice así nuestro Padre Eterno, hermanos. Dice en Misley 8:13, honrar a Adonai es odiar el mal. Dice, yo odio el orgullo y la altanería, el mal camino y la mentira. ¿Sí, hermanos? Bueno, Proverbios 10:12, el odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las faltas. ¿Sí? Es de mentirosos disimular el odio y es de necios divulgar chismes. ¿Sí? Qué importante, hermanos, es entender, ¿verdad, hermanos? Que las causas de hacer la shonjara, ya vimos, ¿verdad? Es el odio. ¿Sí? Es el odio, ya vimos, ¿verdad? Bueno, hay mucho que podemos hablar de lo que es el odio, hermanos, pero nada más para que vayamos entendiendo. Porque hay hermanos, ¿sí? Hay muchas personas, ¿verdad, hermanos? Que, que odian, y no pueden, hermanos, sí, no pueden ¿cómo se puede decir, hermanos? Sí, no les alcanza, ¿verdad, hermanos? No les alcanza, hermanos, el corazón a aprender a perdonar. Sí, hermanos, y obviamente, hermanos, pues el que no sabe perdonar, ¿verdad, hermanos? Pues ya lo leímos, ¿verdad, hermanos? Es triste, ¿sí? Pero está apartado de Elohim, ¿sí? Está apartado de Elohim, hermanos, ¿sí? Si hay alguien que podría odiarnos, ¿verdad, hermanos? Sería Elohim. Sí, hermanos, ¿por qué, hermanos? Pues que completamente, ¿verdad, hermanos? Fuimos altivos, ¿verdad? Delante de su presencia, ¿verdad, hermanos? Antes de conocerle, antes de que nos permitiera empezar a conocerle a través de su Torah, éramos completamente altivos, ¿verdad? Rebeldes, rebeldes. Y bien, hermanos, que en su Ahabá, sí, hermanos, Él nos perdonó en Yeshua HaMashiach. Él nos perdonó, ¿verdad, hermanos? Sí. Y entonces, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué no alcanzar a perdonar, ¿verdad, hermanos? No alcanzar a perdonar a nuestro prójimo. ¿Por qué no, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué, hermanos, ese odio que se convierte en orgullo, ¿verdad, hermanos? Sí, no puede ser quitado de nuestro corazón. Es muy grave porque eso nos habla que hay falta de ¿qué? De Java, falta de amor. Sí, hermanos, y donde no hay amor, hermanos, pues no está Adonai. Es muy duro eso. Por eso dice, hermanos, estar en shalom con todos, ¿verdad, hermanos? Estar en shalom, hermanos, sí, estar en shalom con todos. Dice así, bueno, vamos a continuarnos para avanzar, si no, no avanzamos. ¿Sí? Vamos a avanzar. Dice así, hermanos. Dice, dice, en el 2, hermanos. En el 2 dice, Orjot Sadikim Sar, ¿verdad? 6. Dice, el odio provoca que se hable de manera negativa, incluso de los actos positivos que realizan los demás. El odio provoca que se hable de manera negativa, incluso de los actos positivos que realizan los demás. ¿Sí, hermanos? Cuando hay una persona, ¿verdad, hermanos? Que
este, que a lo mejor por X circunstancia, ¿verdad, hermanos? Este, hizo nacer esa raíz de amargura, ¿verdad, hermanos? Que es el odio, ¿sí? A otra persona, ¿sí? Este, no la toleran ni ver, hermanos. Hace ya pasado ya mucho tiempo, hermanos, ¿sí? Hace ya pasado ya mucho tiempo, hermanos. No no la tolera, no la toleran ni ver, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Por eso dice nuestro hermano Shaul en la carta a los Romanos, capítulo 3 verso 14, hermanos. ¿Sí? Dice, y su boca está llena de maldición y amargura, ¿verdad? ¿Sí? Miren, vamos a leerla. Vamos a leer, hermanos, Romanos capítulo 3. ¿Sí? No los pueden ni ver, ¿verdad, hermanos? No los pueden ni ver porque se nota, ¿verdad? Como vimos en esa parte también de Lashon Hara, hermanos, que con los gestos, ¿verdad? Con los gestos, ¿sí? Con los gestos, gesticulando, hermanos, con el rostro, se deja ver el Lashon Hara también hacia el prójimo, ¿verdad, hermanos? Y entonces, ahora sí que no disimulan, ¿verdad, hermanos? No dicen nada, pero con su rostro, ¿verdad, hermanos? Les están diciendo todo. Sí, dice así, hermanos, en la carta a los Romanos, capítulo 3, hermanos. Dice, ¿sí? Dice, esta parte el hermano Shaul habla, ¿verdad, hermanos? Él habla precisamente toma esta parte de Teilim, ¿verdad? Capítulo 14. Dice en el verso 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Adonai. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Dice, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición. ¿Sí, hermanos? Aquí está, miren. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Sí? Sus pies se apresuran a derramar sangre. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de Shalom. No hay temor de Elohim delante de sus ojos. Sí, hermanos, vean qué tremendo, hermanos. Sí, el verso 13 y 14 dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de, ¿qué, hermanos? De maldición, ¿verdad? De Lashon Hara, ¿sí? De hablar mal, ¿sí? Dice, su boca está llena de maldición, y aquí viene, hermanos, y de amargura, ¿sí? Y de amargura, ¿verdad, hermanos? Sí, de odio, de amargura, ¿sí? Y vean, hermanos, las recomendaciones, ¿verdad? Que el hermano Shaul hace ahí mismo en Efesios capítulo 4, verso 31, hermanos. 4:31 dice así, hermanos, quítense de vosotros toda amargura. ¿Sí, hermanos? Fíjense, dice, quítense de vosotros toda amargura, ¿sí? Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Sí, hermanos? Dice, antes ser benignos unos con otros, ¿sí? Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Elohim también nos perdonó a vosotros en Yeshua HaMashiach. Sí, hermanos, vean, hermanos, las instrucciones, quítense de vosotros toda amargura. Sí, amados del Eterno, quítense de vosotros, dice, hermanos, toda
toda amargura. ¿Sí? ¿Bien, hermanos? Bueno, vamos a seguir leyendo, hermanos. ¿Sí? Vean que estamos viendo, hermanos, todo lo que envuelve el Lashon Hara, ¿verdad, hermanos? Eh, Ahora veamos, hermanos, sí, veamos, hermanos, el alma que el Eterno nos está, hermanos, permitiendo ver, sí, a través, hermanos, de todo lo que hemos estado estudiando el Lashon Hara, sí. Ya podemos ver, ya podemos ir viendo, ¿verdad, hermanos? Delante nuestro, sí, ¿qué quiere Abacados de nosotros? ¿Qué quiere Abacados de nosotros? De nuestro pensamiento, de nuestro ver, de nuestro hablar, ¿sí? De hermanos, de nuestras actitudes, ¿sí? Ahora veamos, hermanos, con todo lo que hemos estado analizando, ahora veamos nosotros mismos. No traten de ver a los demás, hermanos, ¿sí? Porque entraríamos entonces en lo que analizamos hace un ratito, ¿verdad, hermanos? Con relación a que se considera, cuando uno habla, hermanos, negativamente de los demás, ¿sí, hermanos? Este, Queda implícito que uno se siente superior, ¿verdad, hermanos? Y más sabio que los demás. Y ya vimos, hermanos, que al contrario, ¿verdad, hermanos? La sabiduría implica, hermanos, ¿sí? Ser misericordioso y servir. Sí, hermanos, no, hermanos, ¿sí? No hablar mal de los demás. ¿Ok? No hablar mal de los demás. ¿Sí? Y el odio, hermanos, ¿sí? Pensemos, hermanos, en las gentes que conocemos. ¿Sí? Los que están a nuestro alrededor, hermanos. ¿Tenemos alguna raíz de amargura, hermanos, que es odio hacia alguien? Sí, hermanos, es muy peligroso. Es muy peligroso, hermanos, porque quiere decir que el amor de Yeshua entonces no está en nosotros. ¿Sí? Y cuando decimos del amor de Yeshua estamos hablando de Abacadosh, porque Abacadosh es Ahava, Él es amor. Él es amor, hermanos. Y entonces estamos haciendo las cosas de forma religiosa, ¿verdad? Como el ejemplo que veíamos, ¿verdad, hermanos? Sí, sí hago mis bots, sí, doy sedaka, ¿verdad? O soy benevolente con los demás hermanos, sí, pero hermanos, sí, pero tengo odio. Bueno, yo no, ¿verdad? Su servidor, no, que no lo permita, ¿verdad? Pero existe el odio. Entonces eso se llama solamente, hermano, religión y no nos aprovecha, ¿sí? Todo eso, hermanos, lo hemos de hacer con ajabá, con amor y con gozo, con gusto, gozosos, ¿sí? Gozosos, hermanos. ¿Sí, hermanos? Podremos ser muy buenos religiosos, hermanos, pero completamente, hermanos, apartados del Eterno, hermanos, por las raíces de amargura o el ashojará, ¿sí, hermanos, que podamos tener? ¿Sí? Acuérdense, hermanos, la amargura, el enojo, los gritos, los insultos, ¿sí, hermanos? Eso es parte, hermanos, ¿sí? Del odio. Es parte del odio, hermanos. Hay que reflexionar mucho, hermanos, ¿sí? Hay que reflexionar, ¿sí, hermanos? Y estar en paz con todos. Y estar en paz con todos. ¿Sí, hermanos? Entonces, veíamos, ¿verdad, hermanos? Que nuestros patriarcas, ¿verdad? Cuando fue destruido el segundo templo, ellos, hermanos, ¿sí? Ellos, reflexionan, ¿verdad? Y en su creencia, ¿verdad, hermanos? Este, dicen que fue precisamente, ¿verdad, hermanos? Por el Lashon Hara y por el odio, ¿verdad? Que el odio es una causa del Lashon Hara, ¿verdad, hermanos? Eh, eh, y hermanos, y tienen parte de verdad, ¿verdad, hermanos? Una parte de verdad, hermanos, tienen con relación a Lashon Hara por lo que hablaban del Mashiach, ¿verdad? Del Mashiach Yeshua. ¿Qué, hermanos? Sí, hermanos, ahora, por eso digo una parte de verdad, porque la verdad absoluta sabemos, ¿verdad, hermanos? Que precisamente por esas situaciones que vino, hermanos,
ya en el tiempo, ¿verdad, hermanos? En el tiempo del Eterno vino nuestro amado Yeshua precisamente, hermanos, a quitar la iniquidad de Israel. Y hermanos, era menester, ¿verdad, hermanos? Ser destruido el segundo templo, porque el templo verdadero, ¿verdad? En verdad, ya estaba en pie, ¿verdad? Que era nuestro amado Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Por eso les comento que en verdad, hermanos, sí, este, pensaban bien, ¿verdad? Que fue a causa del odio, sí, pero de ese odio que tenían, ¿verdad, hermanos? Los principales hacia Rabenu Yeshua HaMashiach. ¿Okay? 2. Orjot Sadikim Zar 6. El odio provoca que se hable de manera negativa, incluso de los actos positivos que realizan los demás. Vean, incluso de los actos positivos que realizan los demás, hermanos. ¿Sí? Reflexionemos, hermanos, ¿verdad? Entonces, el odio provoca que se hable de manera negativa, ¿sí, hermanos? De la persona, ¿verdad? Incluyendo, hermanos, los actos positivos que realicen los demás. ¿Sí? Que realicen los demás. Ejemplos, hermanos, hay muchos, ¿verdad? Muchos ejemplos, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Hay hay muchas personas, ¿verdad, hermanos, que hacen cosas positivas, pero este, les conocíamos, ¿verdad, hermanos? Y todavía no teniendo un entendimiento, hermanos, puro de la Torah, hermanos, con relación a la Jabal prójimo, ¿sí? Calificábamos mal sus actos positivos, sabiendo que hacían actos negativos, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? O sea, hablábamos mal de sus actos positivos, ¿sí, hermanos? Como queriendo nosotros decir que quería justificar con esos sus actos negativos, ¿verdad? Pero era un pensamiento erróneo, estoy poniendo ejemplos, ¿verdad, hermanos? Ahora entendemos, hermanos, que hay que destacar los actos positivos de las personas, ¿sí? Los negativos, hermanos, pues, este, no hablar mal de ellos, no hablar mal de ellos, y mejor, hermanos, hacer tefila de intercesión, ¿verdad, hermanos? Intercesión por si vemos que alguna jim, ¿verdad, hermanos? Está inclinado a actos negativos, hacer tefila al Eterno, ¿verdad, hermanos? Para ya sea que nos envíe, ponga palabra a nuestros labios y el momento, sí, hermanos, para reprenderle con ajabá el camino de la Torá, o hermanos, que abacados, ¿verdad? En su benevolencia, ¿verdad, hermanos? Le cambie su corazón. Dice así, hermanos, estábamos leyendo, ¿verdad? En Vayikra 19:17. Está prohibido odiar a otra persona, tal como afirma el versículo, no odiarás a tu hermano en tu corazón. ¿Sí? Levítico 19:17. El odio es una característica que provoca muchas transgresiones. ¿Sí? Vean, hermanos, no solo la shohará, muchas más transgresiones. ¿Sí? Dice, porque aquella persona que siente odio se ve inclinada a expresar sus sentimientos negativos sobre la otra persona. Debido al propio odio, se ridiculizan incluso los aspectos positivos de la otra persona y se intenta mostrar esos actos positivos como si fueran negativos ante uno mismo y ante los demás. ¿Sí? Creo, hermanos, bueno, no puedo hablar por cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero en su servidor, hermanos, ha existido esto en su momento, hermanos. Sí, en su momento ha existido este tipo de sentimiento, ¿verdad, hermanos? Y bendito sea Abacados, ¿verdad, hermanos? Que nos permite ver como Él quiere que veamos en su rajén, en su benevolencia, en su bondad, hermanos. Sí, nos deja ver, sí, hermanos, que el hecho de, de ridiculizar, ¿verdad, hermano? Los actos positivos de una persona, ¿sí? Es, hermanos, parte de odio. Aunque uno diga, es que yo no lo odio, ¿verdad? Pero al estar nosotros ridiculizando, ¿verdad? Los actos positivos, ¿sí? De nuestro prójimo, de nuestro hermano,
¿sí, hermanos? Hay en nosotros odio escondido, ¿verdad, hermanos? Y eso hace, ¿sí, hermanos? ¿Sí? Que hagamos la shonjara. Que hagamos la shonjara. Y entonces la pregunta sería, ¿el amor del Padre está en nosotros? El corazón nos engaña que sí, ¿verdad, hermanos? Pero la Torah nos dice claramente, tanto la Torah como en el pacto renovado de nuestro amado Yeshua, hermanos, que el que odia a su hermano, el amor del Padre no está en él. ¿Sí? Que el que odia a su hermano, ¿sí? El amor del Padre no está en él. ¿Sí, sí vamos entendiéndolo, amados del Eterno? Sí. Dice así, primera de Juan 2:9, hermanos. Primera de Yohanan 2:9. ¿Sí? Vamos a primera de Yohanan, hermanos. Y ahorita vamos a los comentarios porque tenemos muchos comentarios de nuestros hermanos. Si no, no vamos a acabar de leerlos. Ahorita de Yohanan nos saltamos, hermanos. Nos vamos a los comentarios de ustedes, amados del Eterno. Dice así en Yohanan. Bueno, dice así, hermanos. Primera de Yohanan 2, verso 2 y 9, hermanos. Dice, el que dice que está en luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas. Pero es que ya nada más odio a uno. ¿Sí? Dice, estar en paz, estar en shalom con todos. No dice con casi todos. No dice con el 99.9% de todos. ¿Sí, hermanos? La instrucción está, estar en shalom con todos. ¿Sí, hermanos? Entonces, el que odia al prójimo, hermanos, ¿sí? Está, hay tinieblas, ¿verdad, hermanos? En ese ser que odia, hay tinieblas. Sí, hermanos, y la luz y las tinieblas, hermanos, sí, la luz y las tinieblas, no se pueden juntar, sí, no se pueden juntar. Sí, hermanos, bueno, vamos a seguir leyendo, miren, dice, el que dice que está en luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Bien, hermanos? Ya ahí mismo, ¿sí? Sigue diciendo, hermanos, en el 11, pero el que odia a su hermano, está en tinieblas y tiene su camino en las tinieblas. Pero es que nada más es uno, ¿sí? Nada más es a uno. ¿Sí, hermanos? Aquí dice, el que odia a su hermano. ¿Sí? Dice, el que odia a su hermano en singular. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, hermanos? Con uno es suficiente para estar en tinieblas. Con uno es suficiente para estar en tinieblas. ¿Sí? Dice, el que odia a su hermano está en tinieblas y tiene su camino en las tinieblas y no sabe por dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que aún así, hermanos, ¿sí? Que aún así cree que
su camino religioso le es grato a Elohim. Pero no digo en su camino religioso, ¿verdad? Porque, ¿qué puede decir? Yo leo mis bot, ¿sí? Leo la Torah, hago mis bot, guardo Shabbat, pero está en tinieblas. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que su corazón lo está engañando, ¿sí? Quiere decir, hermanos, ¿sí? Que las tinieblas le han cegado los ojos. Le han cegado los ojos. ¿Qué? Y sigue diciendo, hermanos, ahí fíjense, hermanos, en el 1 de Juan 3:15, en el 3:15 dice, todo aquel que odia a su hermano es homicida. Ay, hermano, está tremendo, ¿verdad? Todo aquel que odia a su hermano es homicida y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en Yeshua. ¿Sí? Todo aquel que odia a su hermano es homicida y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en Yeshua. ¿Sí? Y luego, hermanos, un verso también bien fuerte, hermanos. Aquí en el 4:20 de Primera de Yohanan, hermanos, dice, si alguno dice yo amo a Adonai, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Adonai, a quien no ha visto? ¿Qué, hermanos? Sí. Fíjense, hermanos, qué tremendo. Si alguno dice yo amo a Adonai, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Adonai que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Adonai. El que ama a Adonai, nuestro Elohim, también ama a su hermano israelita. Bueno, entonces veamos, hermanos, ¿sí? Sí, por eso les comento, hermanos, que qué importante, ¿verdad, hermanos? Es tener un buen bagaje, ¿verdad? De entendimiento o de conocimiento del Tanakh, ¿verdad, hermanos? Desde Bereshit, desde Génesis hasta Malaquías, ¿verdad, hermanos? Hasta los profetas, ¿sí? Para entender para entender bien, hermanos, el pacto renovado y todas las palabras de nuestro amado Yeshua. Y vemos, hermanos, que precisamente, sí, hermanos, el que odia, hermano, tiene la Shamhara. Tienen Lashon Hara, hermanos, porque es, hermanos, un fruto de Lashon Hara, el odio. ¿Sí? Es uno de esos frutos, de esos espinos, cardos y espinos. Bueno, vamos a ver comentarios, amados del Eterno. Vamos a leer sus comentarios porque ya los vi que están muy sustanciosos. Dice así, hermanos. Dice hermano Juan Quirós, prácticamente en cada situación donde las escrituras mencionan la arrogancia, el orgullo o la soberbia, es como un comportamiento o una actitud que Elohim detesta. Las escrituras nos dicen que aquellos que son arrogantes y tienen un corazón soberbio son una abominación para Adonai. Abominación es a Adonai, todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Ay, hermanos, es rico así, ¿verdad, hermanos? Cuando nos damos los comentarios, ¿verdad, hermanos? Sustentándolos con el mismo Tanaj. Sí, hermanos, porque este time is ley, ¿verdad? Proverbios 16:5. Este comentario de nuestro hermano Juan Quirós, ¿verdad? Nos hace recordar mucho a los patriarcas. ¿Sí? Donde dice, ciertamente no quedará impune. Hermanos, si los patriarcas, hermanos, por su actitud delante del Eterno, de altivez, de arrogancia, ¿verdad, hermanos? De soberbia en su corazón, Abacados, ¿verdad, hermanos? Les castigó fuertemente, ¿sí?
no permitiéndoles entrar a la tierra de la promesa. Sí, hermanos, y quedaron tirados en el desierto, ¿verdad, hermanos? Ejemplo nos ha dado a nosotros el Padre Eterno, hermanos, para que no caigamos, hermanos, en la misma arrogancia, ¿sí? Porque si no perdonó a las ramas naturales, dice, a ti tampoco te perdonará. ¿Sí? Claramente lo dice el hermano Charles, ¿verdad, hermanos? Que no seamos arrogantes, ¿verdad? Que porque si no perdonó a las ramas naturales de la buena oliva, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Dice, a ti tampoco te perdonará. Sí, hermanos, no es, hermanos, así para espantarnos, ¿verdad, hermanos? Sino para entender que Abacados es justo, que Él es justo. Y Israel nos juzga con justicia, hermanos. ¿Sí? Porque Israel, hermanos, al Israel de los patriarcas, ¿verdad, hermanos? Les dio la Torá como un estilo de vida. Y al Israel de los últimos tiempos, hermanos, por los méritos de Yeshua, los que hemos venido desde las naciones a ser injertados en la buena oliva que es Israel, hermanos, ¿qué nos dio, hermanos, como estilo de vida? También la Torá. También la Torá, hermanos. ¿Sí? Entonces, Abacados es justo, hermanos. Es justo en todo lo que hace el Padre Eterno. Hermano Víctor Huerta dice, hay dos formas griegas de la palabra arrogancia que se usan en el Brit Hadashah, que esencialmente significan lo mismo. Dice, uperocos, que significa hinchazón o extravagante, tal como se usa en palabras infladas. Segunda de Kefa o de Pedro 2.18 y Judas 1.16. La otra es usiosis, que significa inflar el alma. ¿A qué nos suena eso, hermanos? Inflar el alma, ¿verdad? O arrogancia o orgullo. ¿Sí? Segunda de Corintios 12:20, vamos a leerlo, hermanos. Pero ¿a qué, hermanos, se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan, hermanos, a qué nos recuerdan esas palabras? ¿Se acuerdan de Hametz? Lo que es el Hametz, hermanos. ¿Sí? Lo que es la levadura. ¿Sí? Donde el hermano Charles nos instruye, nos dice que vosotros sois ya pan sin levadura. ¿Sí? Cuando nos dice que nosotros somos ya nueva masa, ¿verdad, hermanos? Sin levadura, quiere decir, hermanos, que no podemos estarnos inflando. ¿Sí, hermanos? Que no podemos tener, hermanos, esas características, ¿verdad? De inflar el alma. ¿Sí? Segunda de Kefa 2.18, vamos a leerlo en esta traducción, hermanos, para que tengo aquí a la mano, que sea un poquito más rápido. Segunda de Kefa. Hermanos. Así, segunda de Kefa. Dice así, 2.18. Bueno, dice, hermanos. Dicen cosas altisonantes. Dice, desde el verso 17 para ver más o menos el contexto, dice, estos maestros son como pozos sin agua, como nubes llevadas por el viento, están condenados a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. Dicen cosas altisonantes y vacías, y con vicios y deseos humanos seducen a quienes duras penas logran escapar de los que viven en el error, ¿verdad? Nos dice que aquí se usa la palabra hinchazón, ¿verdad? En Judas 1.16, Yehuda 1.16, a ver,
Voy a leer de aquí de esta que tiene más palabras en griego. Dice así, hermanos. Bueno, espérenme hermanos, espérenme tantito. La leo de aquí para ya no perder más tiempo por... Dice Judas 1:16, de todo se quejan, todo lo critican y solo buscan satisfacer sus propios deseos. Hablan con jactancia y adulan a los demás para aprovecharse de ellos. Bien, así es, ¿verdad? Entonces aquí son palabras infladas, muy bien. La otra es, dice, pusiosis, que significa inflar el alma o arrogancia u orgullo, ¿verdad? Segunda de Corintios 12:20. Dice, porque temo que a mi llegada no os encontraré como quisiera, y tampoco vosotros me encontraréis como quisierais. Temo que haya, aquí está, ¿verdad? Discordias, envidias, enojos, egoísmos, chismes, críticas, orgullos y desórdenes. Exacto. Sí, entonces encontramos, dice la palabra, ¿verdad, hermanos? Pusiosis, que significa inflar el alma, ¿verdad? Se encuentran inflados, muy bien, dice, o arrogancia, orgullo. Bien, hermano, todo arrobar. Dice luego, corresponde a los creyentes el reconocer que ser arrogante o tener una actitud presumida es la antítesis de la piedad. Muy bien, sí, hermano, sí, es segunda de Kefa 1, del 5:7. La arrogancia no es nada más que una clara demostración del sentido de prepotencia de una persona. Segunda de Timoteo 3:2. Es similar a la mentalidad de todo es sobre mí, que dice, el mundo gira en torno a mí. Bien. Y entonces la hermano Víctor Huerta, dice nuestro hermano José Luis Díaz, ser presumido y tener esa actitud de yo soy mejor que tú, suena a intimidación y destruye nuestras relaciones con los demás. Sin embargo, Yeshua nos enseñó a poner a los demás por encima de nosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Marcos 10:43-45. Si nuestras actitudes son arrogantes, no vamos a servir a otros. En efecto, hermanos, ¿sí? O sea, si nuestras actitudes son arrogantes, recordemos, hermanos, que la actitud arrogante, hermanos, ¿sí? La demostramos implícitamente en el hablar, ¿verdad, hermanos? Cuando destacamos las cosas malas del prójimo, ¿sí? Cuando, sí, hermanos, hablamos las cosas malas del prójimo, ¿verdad, hermanos? Esa es una actitud arrogante, ¿verdad, hermanos? Eso es, hermanos, no ser todavía discípulo de nuestro amado Yeshua, ¿sí? En el sentir, ¿verdad, hermanos? Que se nos enseñó a servir, ¿verdad, hermanos? No a ser servidos, ¿sí, hermanos? Para ser llamados grandes, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Por nuestro abacados que está en los chamaín, ¿sí? Y eso, hermanos, lo demostramos con nuestro hablar, tan solo con nuestro hablar, hermanos. Sí, tan solo con nuestro hablar, ¿verdad? Qué enseñanza tan tremenda. Hermana Silvia Alcántara, cuando nosotros hablamos con todo el amor con una persona, pero esa persona cae una y otra vez en el error, eso habla de altivez. Es decir, debemos seguir insistiendo con la persona, hablando con ella, o se llega
a un punto que se deja que haga lo que su corazón engañosamente le dicta. Es importante, hermanos, ¿verdad? Ministrarles el camino, ¿sí? Como usted lo comenta, ¿verdad? En Ajabá, demostrarles el camino de la Teshuvah, ¿verdad, hermanos? Del arrepentimiento, ¿sí? Si dependiendo también, hermanos, la falta, ¿verdad, hermanos? Si es una falta grave y se reúne, hermanos, en la Keilah y ya le hemos ministrado en el nombre de Yeshua y Nahabá, hay que decirle que esté al frente, hermanos, este, para que hable, con este hermano o esta hermana. Sí, hermanos, y ya el que está al frente, hermanos, le pedirá consejo a Adonai, sí, consejo a nuestro amado Yeshua, hermanos, y actuará conforme, sí, hermanos, conforme nos marca la escritura, ¿verdad? No conforme a yo pienso que así. ¿Qué nos dice la escritura que hay que hacer? A los pies de nuestro amado Yeshua HaMashiach, hermanos. Entonces, para empezar, pues uno tiene, ¿verdad, hermanos, que pedirle al Eterno el momento, ¿verdad?, para hablar con ellos y mostrar el camino de la Teshuvah, ¿sí, hermanos? En Jabá, ¿verdad, hermanos? Porque, pues, nos debemos de doler, ¿verdad, hermanos?, con el que está errando en su camino, ¿sí? Posteriormente, hermanos, si sigue reincidiendo, pues ya se habla con el varón que está al frente de la congregación, ¿verdad, hermanos? Y y ya se le hace a saber, se le da a saber, ¿verdad, hermanos? Obviamente, ¿verdad, hermanos? Con el buen testimonio de nuestro caminar también, el camino de este varón, ¿verdad? De este hijo, de esta hija, de esta mujer. Sí, hermanos, para que él también, a los pies de nuestro amado Yeshua, hermanos, reciba la instrucción, sí, y hablar con esta persona. Sí, hermanos. Entonces, ese es el procedimiento. Es el procedimiento para no ser cómplices de su error, ¿verdad? De su pecado. Bueno. Bien, entonces vamos a continuar, hermanos. Entonces nos quedamos, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad, hermanos? Es esta raíz de amargura, ¿verdad? Del odio, ¿sí? Que lleva a Lashon Hara, hermanos, y que completamente entebrece el entendimiento, ¿verdad, hermanos, del israelita y nos aparta del camino, hermanos. Y y los tiempos, hermanos, no están ya como para apartarse del camino, hermanos. Sí, nuestro amado Yeshua, hermanos, se vienen las cosas muy, muy, proféticamente, hermanos, ya se vienen las cosas muy fuertes, hermanos. Están brotando ya virus, ya, todos vienen allá del oriente, ¿verdad? De de allá del oriente, no del oriente medio, sino acá de donde están, ¿cómo se llama? Los, China, Japón, ¿cómo se llama? Indonesia, todos esos orientales están brotando virus muy, muy tremendos, hermanos. Ahorita se han ya reportado 2 o 3 casos de otro virus, hermanos, que ya había, pues ya no estaba presente, hermanos. Sí, se presentaron ya 2 casos y creo uno ya fue en China, ¿sí? este, de la peste bubónica, ¿sí, hermanos? De la peste bubónica, hermanos, ¿sí? Entonces apareció la famosa peste bubónica, ¿sí? Y ya está, hermanos, causando alerta a nivel mundial, hermanos, ¿sí? Inició en Mongolia, ¿verdad? En Mongolia, está bien. Sí, de ahí pasó a China. Sí, se reportó un caso apenas, hermanos, en el transcurso del día. Sí, un caso de peste bubónica, hermanos, o la llamada peste negra, hermanos. Sí. Entonces, por eso les comento, hermanos, que
O sea, no nos alarma, no nos espanta, porque Yeshua, bendito sea su nombre, hermanos. Sí, Él nos avisó de todo esto, hermanos, que iban a acontecer en los últimos tiempos. Sí, todavía el mundo no se recupera de esta pandemia. Ya entró otro otro H1N1, sí, porcino, sí, y hermanos, se va agregando la peste bubónica, ¿verdad? Que regresa la peste bubónica. Bueno, me da risa, hermanos, porque este, Yeshua ya viene, hermanos. Yeshua ya viene. El mundo ya quiere salir de una, hermanos, y ya tiene otra encima. Ya viene otra y entramos ya a otoño e invierno y otros virus nuevos que salgan, ¿verdad, hermanos? Por las temporadas. Bueno, bendito sea Abacados, que su pueblo estamos tranquilos. ¿Sí? Recordemos Teilín 91, hermanos. ¿Sí, hermanos? Declarémoslo, Teilín 91. Esforcémonos en los caminos de nuestro Abacados. Tratemos de guardar mis bot, hermanos, los más que podamos, en Ajabá y con gozo. Sí, hermanos, clamémosle a nuestro amado Yeshua, quite, verdad, toda raíz de amargura de nuestro corazón, que es lo que es lo que hace que se genere en el hombre el Ashon Hará, sí, y que es, hermanos, un mal que puede llevar al hombre a la destrucción, a su propia destrucción, ¿verdad? Sí, no que Abacado lo castigue, la, ¿cómo se llama? La justicia del Eterno ya está, hermanos, establecida, ¿verdad? El hombre es el que entra. Abacado no lo obliga, el hombre es el que solito, sí, hermanos, sigue ese camino, sigue ese camino. Bueno, vamos a continuar, amados del Eterno. Vamos a continuar. Entonces, estábamos, ¿verdad, hermanos? En el punto número 2, donde dice, está prohibido odiar a otra persona, tal como afirma el versículo, no odiarás a tu hermano en tu corazón. ¿Sí? Porque recordemos que estamos analizando las causas de el Lashon Hara, hermanos, ¿sí? Las causas que condicionan Lashon Hara, ¿sí? El odio, ¿verdad? Y es la raíz de amargura, hermanos, que también es muy fuerte, ¿verdad, hermanos? Toma el control del hombre muy fuertemente, ¿verdad? Cuando el hombre lo deja entrar, toma el control muy fuerte del hombre, ¿sí? Dice así, hermanos. Dice, el odio... espérenme un tantito, hermanos. Dice, dice así, hermanos, espérenme un tantito, por favor. Allá lo leímos, ¿verdad? 4:31, donde dice que echemos fuera de vosotros toda amargura. Dice, está prohibido odiar a otra persona, tal como afirma el versículo, o no odiarás a tu hermano en tu corazón. El odio es una característica que provoca muchas transgresiones, incluyendo el Lashon Hara, porque aquella persona que siente odio se ve inclinada a expresar sus sentimientos negativos sobre la otra persona, debido al propio odio. Se ridiculizan incluso los aspectos positivos de la otra persona y se intenta mostrar estos actos positivos como si fueran negativos ante uno mismo y ante los demás. Bueno, luego sigue diciendo, hermanos. Sí. Enojo. Sí. Enojo, hermanos. Sí. 4, enojo. Acuérdense, hermanos, ya llevamos, ¿sí? Una actitud, ¿sí? Las causas que causa la Lashon Hara. Una actitud negativa. La arrogancia. Después, hermanos, el odio.
Y ahorita vamos a entrar al enojo. ¿Sí? Y ahorita vamos a entrar, hermanos, ¿sí? Al enojo. También causa raíz de amargura, perdón, la yojará. ¿Sí? El enojo. Dice, Orjot Sadikim Shar 12. Una persona enojada no puede controlar sus actos y provoca peleas y discusiones. ¿Sí? Una persona enojada no puede controlar sus actos y provoca peleas, ¿sí, hermanos? Y discusiones. Dice así, hermanos. Cuando las personas están enojadas y refuerzan su propia ira, no tienen conciencia de lo que hacen y en medio del enojo hacen muchas cosas que no harían cuando están calmadas. Porque el enojo lleva a pensar de manera irracional y hablar motivados por la ira, provocando de esta manera peleas y discusiones. ¿Sí? Nuevamente dice, cuando las personas están enojadas, ¿sí? Y refuerza su propia ira, no tienen conciencia de lo que hacen y en medio del enojo hacen muchas cosas que no harían cuando están calmadas, porque el enojo lleva a pensar de manera irracional y a hablar movidos por la ira, provocando de esta manera peleas y discusiones. Dice así, hermanos, en la carta a los Efesios. Vamos a la carta a los Efesios 4:26, hermanos. Sí, vamos a la carta a los Efesios 4:26. Dice así, hermanos. Dice, vamos a leer desde el verso 22, hermanos, para entender el contexto bien. Miren, dice, despójense en lo concerniente a la forma de vida del hombre viejo, el cual estaba viciado por lujurias engañosas. Sean renovados en el espíritu de su mente, que ustedes se vistan del hombre renovado, quien delante de Adonai nuestro Elohé es recreado en sedaca y verdadera santidad. Por lo tanto, desháganse. Fíjense, hermanos, por lo tanto dice, desháganse de la mentira. Y hable todo hombre verdad con su hermano. Porque somos miembros unos de otros. Vean, hermanos, dice, enójense, pero no pequen. No dejen que el sol se ponga sobre su furia. ¿Sí? Dice, no den oportunidad ni apertura a Shatán. ¿Qué, hermanos? Entonces, hermanos, si el enojo, dice, uno puede molestarse, ¿verdad, hermanos? Pero dice, hermanos, que nuestro enojo, hermanos, ¿sí, hermanos? Que nuestro enojo, hermanos, no nos sea ocasión de pecar, ¿sí? Que nuestro enojo, hermanos, no nos sea ocasión de pecar, hermanos, ¿sí? Y que, hermanos, y que no nos dure todo el día. No estamos hablando de 24 horas, ¿sí?
Estamos hablando, hermanos, de la puesta del sol. ¿Sí, hermanos? Porque si pasa, hermanos, de la puesta del sol, sí, claramente está escrito. Dice el 27, no den oportunidad ni apertura a Satán. Si nuestra ira, hermanos, permanece más allá de la puesta del sol, ¿sí, hermanos? Entonces, hermanos, es un límite, ¿sí? En donde a Satán, hermanos, entonces, ¿sí, hermanos? Toma la oportunidad, hermanos, y entra. Entra, hermanos, a tomar el control de nuestras vidas, hermanos, y quién sabe, hermanos, qué nos haga hacer, ¿sí? ¿Qué nos haga hacer? ¿Sí? Acuérdense, hermanos, que los hombres somos guiados, hermanos, ¿sí? Solo espiritualmente. Cada uno, hermanos, cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros, ¿sí, hermanos? Somos guiados por quien queremos que nos guíe, ¿sí? La Torah nos permite y nos enseña, hermanos, ¿sí? De qué forma, hermanos, Abacados nos guía. Y su guía, hermanos, es, hermanos, ¿sí? Para otorgarnos vida eterna, hermanos. La guía es la guía del Ruach HaKodesh, ¿sí, hermanos? Pero dice Abacados, si no sigues el estilo de vida que yo te doy, el estilo de vida espiritual que Él nos da, hermanos, que es celestial, y si tomas otro camino, que es el no obedecerme, ¿sí? Obviamente, hermanos, ¿sí? Un espíritu, no del eterno, va a dirigir nuestras vidas. ¿Sí, hermanos? Todos queremos ser guiados por el Ruach HaKodesh, porque el Ruach HaKodesh bendito nos lleva a toda verdad. Sí, hermanos, y a más verdad, hermanos, más llenura del Ruach HaKodesh. Sí, hermanos. Y entonces aquí los consejos que nos da, ¿verdad, hermanos? Que si nos enojemos, ¿verdad? Pues todos nos podemos enojar. Dice, enójate, pero no peques. ¿Sí? Dice, procura que tu enojo, ¿verdad? No te dure todo el día. Que tu enojo no te dure todo el día. Sí, hermanos, eso es bien importante. ¿Sí? En Colosenses 3:8, vean lo que nos dice en Colosenses 3:8, hermanos. Dice, pero ahora también pongan fuera, ¿sí? Vean, pero ahora también pongan fuera todas estas cosas: enojo, ira, malicia, blasfemia y lenguaje obsceno de su boca. ¿Sí? ¿Sí? Vean desde el verso 5, hermanos, para que saboreemos, ¿sí? Para que saboreemos bien, hermanos, la enseñanza. Dice, hagan morir, por tanto, sus miembros corporales, los cuales están en la tierra: fornicación, impureza, afecciones pervertidas, deseos malignos y avaricia, los cuales son idolatría. ¿Sí? Ahorita me acordé, ¿verdad, hermanos? De la parashá del Shabbat, ¿sí? De lo que es idolatría, ¿verdad, hermanos? Bueno, dice, por las cuales la ira de Adonai, nuestro Elohim, viene sobre los actos de desobediencia, en las cuales ustedes también tenían sus caminos en el pasado, cuando vivían en ellas. ¿Sí? Dice, tenían, ¿qué quiere decir, hermanos? Ya no. ¿Sí? Ya no. Dice, pero ahora también pongan fuera todas estas cosas: enojo, ira, malicia, blasfemia y lenguaje obsceno de su boca. ¿Sí, hermanos? No se mientan los unos a los otros, viendo que han dejado el viejo hombre con sus actos malvados, ¿sí? Y se han revestido de un nuevo yo,
que se está renovando continuamente en más y más da'at, conocimiento, para acercarnos más y más a la imagen de su creador, la imagen de Yeshua a Mashiach. ¿Sí, hermanos? Entonces vean, hermanos, que qué importante, ¿verdad, hermanos? Es ver que estamos estudiando, ¿verdad, hermanos? Un documento, sí, judío rabínico, hermanos, pero todas estas enseñanzas, hermanos, ya las tenemos por nuestros Sheliachim, ¿verdad? Por los discípulos de nuestro amado Yeshua, ¿verdad? Por nuestro amado Yeshua HaMashiach, hermanos. Y, hermanos, ellos nos llevan, ¿verdad? Al entendido del Tanakh, de la Torah y de los profetas y de los escritos. ¿Sí nos estamos dando cuenta, hermanos? ¿Sí? Por eso, hermanos, estamos cotejando el estudio, hermanos, ¿sí? El estudio, hermanos, con las enseñanzas ahora sí que de nuestros sabios, ¿verdad? De Israel también, porque todos eran judíos, ¿sí? Los Sheliachim, ¿sí, hermanos? Y son, hermanos, las palabras, ¿verdad? Que estamos estudiando por parte de algunos sabios y de algunos rabinos, ¿verdad, hermanos? Del judaísmo, ¿sí? Pero que también, hermanos, nos permiten ir introduciéndonos un poquito más, ¿verdad, hermanos? Porque ellos lo han vivido por muchos más años que nosotros, muchos, ¿sí? Nosotros a lo mucho, ¿verdad, hermanos? ¿Qué tendremos? Su servidor 20 años en la restauración. Estamos hablando de varones que heredaron esa enseñanza, hermanos, milenial, ¿sí? Milenial. Y que las vemos plasmadas, ¿verdad? En los escritos de los Sheliachim en el pacto renovado también. Bendito sea Bacadosh. Bueno, entonces, hermanos, vean, hermanos, que todo esto, ¿verdad, hermanos? Hace que el hombre hable Lashon Hara y nos aparta, ¿verdad, hermanos? Y por eso pone énfasis, ¿verdad, hermanos? El hermano Shaul, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice, hermanos? Antes era eso, ahora eres un nuevo, ¿sí? Eres un nuevo yo, un nuevo hombre, ¿sí? En el viejo hombre eras todo eso, eras malvado, ¿sí? Pero ahora, ¿sí? El enojo, ¿sí? Los gritos, los insultos, ¿sí? Las palabras indecentes, eso es Lashon Hara, ¿sí? Dice, y eso eras antes malvado. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que los que practiquemos todas estas actitudes, ¿sí? Pues seguimos viviendo en la maldad. Y decir siguiendo viviendo en la maldad, hermanos, ¿qué quiere decir? Que un espíritu de maldad nos sigue guiando, no el Ruach HaKodesh, no el Ruach HaKodesh, amados del Eterno, ¿sí? Por eso dice, sí, enójense, dice, pero que no les dure todo el día, no pequen, enójense, no pequen, ¿sí? Y que no les dure todo el día, porque si les dura todo el día, le dan la oportunidad que a Satán gobierne su vida. ¿Qué, hermanos? Y al gobernar su vida, hermanos, pues va a empezar a el hombre a hacer que la chojara. Y hablar, y hablar, y hablar, y hermanos, y a insultar, y a hacer gritería, hermanos, y insultar, y palabras indecentes, y todo eso, hermanos, que estuvimos leyendo en Colosenses, ¿sí? Y en Efesios. ¿Sí, hermanos? Bueno, pues ya son las 8, amados del Eterno. Vamos a acabar esto del enojo. Y dejamos pendiente la parte E, que son los celos. ¿Verdad, hermanos, que la shonjara no es así cualquier cosita, hermanos? Decir, no, pues no, es hablar mal, pero todo lo que involucra, hermanos, que precisamente, ¿verdad? Bendito sea Yeshua Hamashiach, bendito sea eternamente y para siempre. Porque Él nos viene a enseñar, ¿verdad, hermanos? Sí, que las malas palabras salen del corazón, ¿sí? Del corazón del hombre. Entonces, hermanos, acuérdense que solo los de corazón puro, ¿verdad? Verán Abacadosh. Entonces, clamarle al Eterno, ¿verdad, hermanos? Que purifique en el nombre de Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Que su Ruach HaKodesh purifique nuestro corazón, ¿verdad, hermanos? Para quitarnos todos esos problemas espirituales que nos apartan del reino, hermanos, que nos apartan de la cobertura, ¿sí? Del Todopoderoso
en nuestro caminar a los pies de Yeshua HaMashiach. Bueno, entonces estábamos leyendo, hermanos, dice, cuando las personas están enojadas y refuerzan su propia ira, no tienen conciencia de lo que hacen y en medio del enojo hacen muchas cosas que no harían cuando están calmadas, ¿sí? Le dan paso a Shatán, ¿verdad? Como dice nuestro hermano Shaul en la carta a los Efesios que leímos. Dice, porque el enojo lleva a pensar de manera irracional y a hablar movidos por la ira, provocando de esta manera peleas y discusiones. Y obviamente, ¿verdad, hermanos? Como resultado, separaciones y divisiones. Siendo incapaz de pensar la persona que está perdida en su enojo, pierde también la perspectiva. El camino sinuoso parece derecho. Lo prohibido parece permitido. Cuando la persona no está guiada por la razón, acude a los insultos, las peleas e incluso la violencia. ¿Sí? Ver Hafetz Haim, ¿sí? En la página 24. Es hermanos, el libro que Abacados permitió, ¿verdad? Que se les enviara vía electrónica. Sí, lo leemos el próximo miércoles. Ya nos presta vida, hermanos, a la mitad de la semana. Sí, con el libro en la mano de, ya sea en electrónico, hermanos, o los que hayan tenido la oportunidad de fotocopiarlo. Sí, para leer, hermanos, esta parte de Hafetz Haim. Y obviamente, hermanos, continuar leyendo, ¿verdad? La Torá y el pacto renovado. Sí, más el pensamiento, ¿verdad? De estos varones que nos ayudan a entender más las enseñanzas de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Bueno, vamos a hacer tefilá, hermanos. Creo que ya son, hermanos, de oro todos los comentarios. Vamos a hacer tefilá, Abacadosh, Elohim de Abraham, Elohim de Yitzhak, Elohim de Jacob, Melech Haolam, Rey del universo, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre Kadosh de Yeshua HaMashiach, le damos toda rabá a Abacadosh por permitirnos, Avinu, reunirnos a través de este medio, Abba, para que su pueblo, nuestros hermanos, unos a otros, Abacadosh, nos interesemos en caminar en sus caminos, Padre eterno. Que todo sea conforme a la intención de nuestro corazón, Avinu, y estamos gozosos, Padre. Estamos gozosos porque usted nos muestra, Abacadosh, en su benevolencia, nuestros errores graves que tenemos todavía y que nos apartan de usted. Estamos gozosos, Abacadosh, porque tenemos la oportunidad de la teshuvá, del arrepentimiento, de reconocer nuestros errores, pedirle fortaleza a los pies de Yeshua HaMashiach, que su Ruach HaKodesh nos ayude a quitarnos todos estos malos hábitos de nuestra naturaleza caída y vivir, Abacadosh, en el Ruach, en el Espíritu, que es obedecerle, que es hacer su voluntad, Padre eterno. Seamos fortalecidos, Padre eterno, con su poder, con su inspiración divina, en el nombre de Yeshua HaMashiach, hasta su regreso. Toda rabá le damos, Padre eterno, por esta oportunidad que nos da, Abba, de irle entendiendo e irle conociendo cada vez más. Toda rabá, una vez más, Abacadosh, Beshen, Yeshua HaMashiach. Amén. Amados del Eterno, Abacadosh nos presta Jaim. Nos escuchamos, amados del Eterno, a las 6 a la mitad de la semana. Sí, hermanos, en el día secular llamado miércoles. Sí, hermanos, y para ir, hermanos, a la parte número 5, ¿verdad? O a la quinta causa que nos condiciona a hacer la shohara, que son los celos. Y a leer, hermanos, el libro de Hafetz Haim, ¿verdad, hermanos? Sí. Bueno, hermanos, Shalom, Laila Tov, Beshen Yeshua HaMashiach. Amén.